Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra catequesis Misión en la Iglesia, ya con nuestro tema número 9, que ya pertenece al bloque número 3, irradiación y salida misionera. Como ya hemos hecho la invocación al Espíritu Santo, solo repetiremos esta oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Comencemos nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya es este tema número 9, testimonio de vida irradiante. Es el gesto inicial de evangelización. Todos los cristianos están llamados a este testimonio. Evangelii Nuntiandi número 21. Testimonio sin palabras que constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Evangelii Nuntiandi número 21. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven así? ¿Qué o quién nos inspira? Implica presencia, participación, solidaridad y es un elemento esencial, generalmente el primero, en la evangelización. Evangelii Nuntiandi número 21. Bien, pues como nosotros ya lo hemos visto, todos estos numerales son de la encíclica de Evangelii Nuntiandi en diferentes numerales. De hecho, todo nuestro tema está lleno de los numerales y es tan importante el testimonio. ¿Pero qué es el testimonio? Para dar testimonio hay que ser testigos, y para ser testigos hay que tener primero un encuentro con Cristo. Dice el Papa Juan Pablo II que la iglesia ya no necesita maestros, necesita testigos, necesita gente que dé testimonio de lo que se enseña, de lo que se predica. Y es que San Francisco de Asís es un claro predicador en cuanto al testimonio, porque decía, cuentan las historias de San Francisco, el cómo muchos se acercaban, algunos querían que les enseñara a predicar y los llevaba a hacer distintas cosas, y entonces le decían, ¿y a qué hora nos enseñas a predicar? Ya predicaste con tu labor, ¿no? Ya predicaste. A veces el testimonio no es aquella historia que contamos únicamente de nuestro encuentro con Cristo. No se basa solamente en eso el testimonio, sino en el cómo vives aquello que predicas, cómo realmente eres ejemplo, cómo te has convencido para convencer al otro. Entonces, habla de la proclamación silenciosa, como lo que ya se los decía, pero también de ese testimonio sin palabras, que nuestro estilo de vida, que nuestro modo de vida haga que otros se pregunten, ¿por qué ella vive así? ¿Por qué estas personas viven así? ¿Qué los inspira? ¿Qué los motiva? ¿Por qué no se enojan? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué están alegres? ¿Por qué en medio de esta pandemia, de todo esto, siguen teniendo paz? Eso es el testimonio. Y dice que implica presencia, participación y solidaridad. O sea,
es un conjunto, es una acción más que solamente un discurso, es una manera de vivir. El primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez consagrada al prójimo con un celo sin límites. Evangelii Nuntiandi número 41. Sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, y la Iglesia evangelizará al mundo, mediante un testimonio vivo de fidelidad al Señor Jesús, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los pobres del mundo, en una palabra, de santidad. ¿Sí? Fíjense, en Evangelii Nuntiandi número 41 también nos habla de los medios de la evangelización, y es sobre una entrega a Dios y consagrada al prójimo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en los versículos que continúan a la iniciación de las primeras comunidades, nos habla de cómo vivían y de cómo daban testimonio. Dice, todo lo tenían en común, y los otros se preguntaban y decían, mira cómo viven. Querían vivir como ellos. Los primeros cristianos eran testimonio, daban testimonio para que otros quisieran ser igualmente cristianos. Se identificaban entre los demás. ¿Por qué? Porque eran solidarios, porque eran caritativos, porque daban todo cuanto tenían. Entonces, debemos de aprender nosotros también a vivir en esa pobreza, no de solamente de no tener nada, sino de no querer poseer más de lo que necesitamos y compartir lo que tenemos. Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial, con vistas a una eficacia real de la predicación. ¿Está la Iglesia anclada en el corazón del mundo y libre para interpretarlo? ¿Da testimonio de solidaridad hacia los hombres y al mismo tiempo del Dios absoluto? ¿Ha ganado en ardor contemplativo y en adoración y pone más celo en la actividad misionera, caritativa y evangelizadora? ¿Es suficiente su empeño en buscar el restablecimiento de la plena unidad entre los cristianos para hacer más eficaz el testimonio común para que el mundo crea? Evangelii Nuntiandi número 76. Creo que dar respuesta a estas preguntas nos ayudaría a ver cómo estamos viviendo y cómo estamos siendo ejemplo para otros, y sobre todo en este tiempo difícil para la humanidad en el que vivimos. Dar un testimonio de vida es una condición esencial, no es el cómo prediques, no es el cómo hagas tu servicio, es el cómo vives. Y el cómo vives hablará entonces más que aquellas predicaciones, que aquellas cosas que hagas, porque en el cómo vives irá interiormente el cómo hagas las cosas, cómo te portas con los demás, cómo actúas para contigo mismo. Es necesario que nuestro celo evangelizador brote de una verdadera santidad de vida, y que la predicación alimentada con la oración y el amor a la Eucaristía redunde en mayor santidad del predicador. Necesario vivir en esa santidad, en oración y amor a la Eucaristía, para entonces que el predicador o aquel que va a hablar de Cristo tenga credibilidad de lo que dice. Hay que orar, hay que tener ese amor a la Eucaristía, hay que vivir siempre en ese constante amor a Cristo y ser uno en Cristo, para que entonces nuestras palabras resuenen en el corazón del otro. El mundo exige de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, desapego de nosotros mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha, corre el riesgo de ser vana e infecunda. Evangelii Nuntiandi número 76. Entender muy bien esto. Jesús es el ejemplo en todo para nosotros. Él fue el primero que anunció la buena nueva, y después, y era él mismo la buena nueva, y después sus apóstoles, a ejemplo de Jesús, anunciaron. Y dice, y precisamente él hablaba con los que más lo necesitaban, los pequeños y los pobres. No solamente se refiere a los niños, sino a aquellas personas que son minorías en nuestra sociedad,
aquellas personas que más necesitan del anuncio, aquellos que más requieren de ese mensaje. Todos lo requieren. Por eso el tema pasado decía dando todo y hablábamos de ir a todos. Todos requieren de esto. Sin embargo, es muy importante que nosotros seamos capaces de llevarlo a todos. La primera dice la obediencia y la humildad, ¿sí? Que va a hablar de nosotros mismos. Y si no se abre esto con sencillez, con humildad, con renuncia a nosotros mismos, difícilmente nuestras palabras resonarán, serán huecas y entonces pues no habrá un proceso real en nuestro testimonio. La primera forma de evangelización es el testimonio. El testimonio de vida cristiana es la primera insustituible forma de misión. La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, que vive con sencillez según el modelo de Cristo, la de la familia cristiana y de la comunidad eclesial. Todos en la iglesia pueden y deben dar este testimonio. Este documento es Redemptor Missio número 42. Entonces, la primera forma de evangelizar es el testimonio de vida, ¿sí? Jesús predicaba, sí, hablaba del reino de Dios, sí, pero vivía lo que predicaba. Pensaba y vivía como pensaba, no solamente hablaba de las cosas y no daba testimonio. Dice por ahí alguien, ¿no?, que hay que hacer lo que nos dicen, no lo que hacen. Entonces, muchas veces hay que abrir nuestros oídos al mensaje, aunque aquellos que lo predican no sean el mejor testimonio, pero siempre hay que esforzarnos porque esa es la primera forma y la más eficaz, el testimonio de vida que impacte, que irradie, que llegue a eso. Conocemos la vida de muchos santos que después de una vida tan pagana y tan mundana quizá renuncian a todo y viven conforme Cristo quiere. Entonces, en esa unidad con Cristo, quizá nosotros lo hemos vivido de una manera incorrecta, pero después del anuncio de Cristo debemos de aprender a vivir en cuanto a Cristo quiere, no a lo mejor quitando todos los bienes materiales, sino más bien no absolutizando esos bienes en nuestra vida y viviendo con esa sencillez, pero sobre todo de corazón y de alma. Ese entonces será el testimonio del verdadero misionero. La iglesia y los misioneros deben dar también testimonio de humildad en un examen de conciencia a nivel personal y comunitario, para corregir lo que es antievangélico y desfigura el rostro de Cristo. Evangelii Diandi número 43. Dar testimonio de humildad y tener siempre un examen de conciencia para que hay muchas personas que terminan por no querer saber nada de la iglesia, pues por aquellos daños que hacemos a veces al no dar el mejor testimonio. No todo quizá es nuestra culpa o no porque algunos se hayan ido y nos hayan culpado realmente sea todo nuestra culpa. Sin embargo, sí debemos de cuidar el saber cómo vivir para que no haya pretextos. Quizá quien se va, a veces sí se va herido y lastimado. Hay otros que se van porque su fe no alcanzó para llegar a más. Y si nosotros somos testigos de que otros no viven como lo dicen, nosotros debemos de basar nuestra vida también en ser como Cristo quiere, no en cómo los otros lo viven. Testimonio evangélico de la atención a las personas, el de la caridad para los pobres y los pequeños con los que sufren, trabajar por la paz, la justicia, los derechos del hombre, la promoción humana, es un testimonio del Evangelio, si es un signo de atención a las personas y ordenando el desarrollo integral del hombre. Evangelii Nuntiandi número 43. Todos estos textos del Papa no necesitan comentarios, solo necesitamos conocerlos, comprenderlos, asumirlos y quererlos cumplir. Si esta base da testimonio de vida, todo el trabajo misionero y pastoral es estéril e ineficaz. Aunque preparemos la mejor misión, aunque hagamos la mejor animación misionera, aunque preparemos la logística, el material y todo de manera muy eficaz, si los misioneros no tienen testimonio de vida, podemos echar a perder todo lo que estamos trabajando. Debemos de transformarnos para poder transformar a otros.
pero el mejor testimonio de vida, tarde o temprano, es insuficiente. Hay que completarlo con la palabra de vida, explicitando por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. Evangelii Nuntiandi número 22. Va acompañado, claro, de la palabra también de vida, que es necesaria, pero lo primero e importante, lo que traspasa es el testimonio. Debemos de ver cómo estamos viviendo, cómo ven los demás. Yo te invito a que te veas en el espejo y veas realmente qué es lo que proyectas hacia los demás. Si tu cara es de un verdadero cristiano que se ha encontrado con Cristo y se ha transformado para bien, o aquel que se queja de todo lo que en la iglesia piden, de las cooperaciones, de que otra vez hay que rezar el rosario, de que otra vez esto, otra vez aquello, pues entonces nunca vas a convencerlo. Si nosotros somos los convencidos, ¿cómo estamos convenciendo a otros? Yo te invito a que te preguntes eso, que lo lleves a la práctica y que hagas un examen de conciencia en todo este tiempo, cómo estás llevando realmente este proceso de evangelización y si de verdad estás viviendo como Dios quiere. Nos encomendamos a la Virgen María para terminar con nuestro tema diciéndole: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.